Estaban encerrados dentro de una casa, en silencio. Afuera, los rumores de la crucifixión aún resonaban por las estrechas calles de Jerusalén. La gente hablaba con miedo. Algunos gritaban que el cuerpo había desaparecido, otros juraban haber visto ángeles. Pero dentro de aquella casa, el aire era pesado, cargado de tristeza y duda. Pedro miraba al suelo, en silencio. Juan sostenía una lámpara, observando la llama temblar con el viento que se colaba por las rendijas. María Magdalena lloraba, recordando las palabras del Maestro. La muerte se había llevado su esperanza, y todo parecía haber terminado. Pero entonces, algo cambió. Una luz atravesó las paredes. No era el sol de la mañana, ni el reflejo de una antorcha. Era una luz diferente, viva, suave, pero poderosa, y llenó toda la sala como si el aire mismo se hubiera convertido en luz. Los discípulos retrocedieron, asustados, y fue en ese instante que vieron una figura emerger del resplandor. Era Él, Jesús, vivo, real, rodeado por una presencia que ningún ser humano podría explicar. El miedo se transformó en asombro, el asombro en lágrimas, y las lágrimas en reverencia. Y, según el manuscrito de la Biblia etíope, lo que él dijo en ese momento nunca fue registrado en las Biblias modernas. Palabras que permanecieron ocultas durante siglos, guardadas en monasterios de piedra, escritas en una lengua antigua que casi nadie sabe leer hoy. Textos protegidos por monjes a lo largo de generaciones, como si supieran que custodiaban algo que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Estas palabras muestran un lado de Jesús que casi nadie conoce. Un Cristo que no habla de milagros visibles, sino del despertar del alma, de la conciencia humana y del verdadero propósito de la vida. Y quien escuche hasta el final entenderá por qué estas enseñanzas fueron olvidadas, o tal vez, borradas. Según los textos etíopes, Jesús permaneció 40 días en la tierra después de la resurrección, enseñando verdades que los discípulos no podían comprender antes de la cruz. Mientras el mundo creía que todo había terminado, algo mucho mayor estaba comenzando. Lo primero que él dijo fue: «No temáis, porque yo estoy con vosotros hasta el fin de las eras». Pero enseguida habló algo que lo cambiaría todo. Lo que se cumplió en la carne es solo el inicio de lo que será cumplido en el Espíritu. Los discípulos se miraron entre sí, sin entender. Pedro dio un paso adelante y preguntó: «Maestro, ¿qué debemos hacer ahora?». Y Jesús respondió: «Despierten a los que duermen, porque muchos viven con los ojos abiertos, pero con el alma dormida». En ese instante, los apóstoles comprendieron que la misión no era solo difundir palabras, sino despertar conciencias. El reino del que hablaba Jesús no estaba hecho de muros, coronas ni templos. Era algo vivo, invisible, que nacía dentro de cada persona. En los manuscritos etíopes, él enseña: «El reino de Dios no está en templos ni en montañas. El reino está dentro de aquel que ama sin esperar nada a cambio». Y continuó: «Cuando el hombre se conozca a sí mismo, conocerá al Padre, porque el Padre habita en la chispa que Él colocó dentro de ti». Estas palabras no existen en las Biblias modernas, pero para los etíopes, este es el verdadero corazón de la fe cristiana. El reino está dentro de nosotros. No hay distancia entre Dios y el hombre, solo olvido. Jesús también habló sobre el significado de la resurrección. Explicó que no se trata solo de volver a la vida, sino de renacer en conciencia. El que vive sin amor está muerto, aunque respire. Pero el que ama, aunque muera, vivirá para siempre. Los discípulos lloraron, porque comprendieron, en ese instante, que el mensaje no era solo sobre él, era sobre todos. Cada persona debía vivir su propia resurrección, despertando del miedo y del egoísmo para vivir con el corazón encendido por la fe.
Entonces María Magdalena preguntó: Señor, ¿y cuándo el mundo olvide tus palabras? Y Jesús respondió: Mis palabras no son viento, vivirán en el corazón de quienes buscan la verdad. Aun cuando sean borradas de los libros, el Espíritu las hará renacer. Era como si él previera el futuro, el olvido, la confusión, la distorsión. Y quizá por eso la Biblia etíope fue preservada, para guardar el recuerdo de lo que fue dicho. En otro pasaje, él habla sobre el destino de la humanidad. Vendrá un tiempo en que los hombres cambiarán la fe por la duda y el amor por la codicia. Muchos hablarán en mi nombre, pero pocos tendrán mi espíritu. Los discípulos se asustaron. Pero Jesús los consoló diciendo: No temáis. Cuando el mundo esté cubierto de tinieblas, la luz aún brillará en aquellos que guardan el amor, incluso en silencio. Estas palabras suenan como una profecía, y parecen describir el tiempo en que vivimos, un mundo cansado, dividido, donde la fe parece cada vez más rara. Pero aún así, hay quienes mantienen vivo el amor, incluso en medio de la oscuridad. Luego, Jesús se acercó a los discípulos y tocó la frente de cada uno. Os doy la chispa de la verdad. Aliméntenla cada día con compasión, o se apagará. Pedro preguntó: ¿Y cómo sabremos cuándo volverá el Señor? Jesús respondió: El Hijo del Hombre regresará cuando el amor parezca imposible, y aún así alguien siga amando. Estas palabras no aparecen en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero están escritas en los antiguos rollos etíopes, en tinta oscura sobre hojas amarillentas por el tiempo. Tal vez por eso pocos las conocen, y quizá por eso suenan tan diferentes, tan vivas. Antes de desaparecer, Jesús habló una última vez: No os dejaré huérfanos. Cuando el amor sea olvidado, el Espíritu de la verdad os recordará lo que yo dije. La Biblia etíope concluye este relato describiendo una escena luminosa. El aire de la sala se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Una luz envolvió a Jesús y, lentamente, su cuerpo comenzó a elevarse, disolviéndose en brillo. Los discípulos cayeron de rodillas, incapaces de mirar directamente hacia él. Y entonces, silencio. Un silencio que parecía sagrado. Pero dentro de ese silencio, algo cambió. Sintieron el mismo fuego que habían visto en él, ahora ardiendo dentro de ellos, y comprendieron que el verdadero milagro no era el cuerpo que resucitó, sino la fe que renació. Estos textos fueron guardados por monjes durante casi 2000 años, escondidos entre montañas, en monasterios de piedra en Etiopía. A pesar de guerras, incendios e invasiones, los pergaminos sobrevivieron, como si el propio Cristo hubiera protegido sus palabras para que nunca se perdieran. Tal vez por eso estás escuchando esto ahora, porque nada ocurre por casualidad. Estas palabras atravesaron generaciones para llegar a quienes aún buscan entender lo que realmente sucedió después de la resurrección. El mensaje es simple, pero poderoso. Jesús no regresó solo para probar que venció a la muerte. Volvió para recordarle al hombre quién es. Ustedes son hijos de la luz, dijo, pero se olvidan de brillar. El texto termina con una advertencia que eriza la piel. El enemigo no teme a la cruz, pero teme al amor. Porque donde hay amor, no hay oscuridad. Y eso es lo que la Biblia etíope quiere recordarnos. Que el cristianismo no se trata solo de creer, sino de despertar. De mirar hacia adentro y darse cuenta de que el reino de Dios siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Quizás, en el fondo, eso fue lo que Jesús quiso decir todo el tiempo. Que el reino de Dios no vendrá desde afuera, con señales en el cielo, sino que nacerá dentro de quien elija escuchar con el corazón. Estas son las palabras que el mundo olvidó, pero que ahora, después de tantos siglos, vuelven a ser oídas.
no con ruido, sino con silencio, el silencio de quien siente la presencia de la verdad. Y tal vez ese sea el verdadero llamado, no esperar milagros, sino ser el milagro. No buscar la luz en los cielos, sino encenderla dentro de uno mismo. Porque cuando todo parezca perdido, cuando el amor parezca distante, la fe aún estará viva, escondida, pero viva, dentro de cada uno que todavía elige creer. Estas son las palabras que sobrevivieron al olvido, palabras que cruzaron el tiempo para llegar hasta aquí. Y quizá, en este mismo instante, estén despertando algo dentro de ti.